Bien, comenzamos. Se requiere bastante su participación. Es completamente práctica esta sesión que vamos a tener a continuación. Ustedes me dicen si se puede ver la pantalla. Sí se puede visualizar, ¿no? Sí, me parece que sí. Muy bien, entonces comenzamos. Depende solamente entonces de ustedes. Muy bien, esta primera pregunta, bastante importante. En un ensayo clínico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y pie diabético, se evaluó la eficacia de diferentes dosis de un esquema con glibenclamida y otro esquema con metformina en la reducción de hemoglobina glicosilada. Al respecto, sería correcto definir y ustedes dan la respuesta aquí correcta. 30 segundos para poder responder. Correcto, esta nueva versión del Zoom verdaderamente me parece que les tapa a veces en la pantalla cuando yo veo los comentarios. Sí, definitivamente excelente, la respuesta es la C, ¿no? Entonces tenemos mnemotecnias para las variables independientes y para las dependientes. Algunos utilizan esto para la independiente, ¿no? CX, ¿no? O como CE10, ¿no? Eh, y para las variables dependientes, también habíamos dicho otra mnemotecnia, ¿no? Dependiente, efecto, desenlace o outcome, ¿no? Y para la otra, causa, intervención o variable de exposición también, ¿no? La posible causa. Entonces basta que recordemos una mnemotecnia y ya sabemos la otra, ¿no? Entonces, en los ensayos clínicos está muy claro, ¿no? Aquí que le vaya bien o que le vaya mal al paciente no va a hacer que cambiemos el tratamiento. El tratamiento se intenta no cambiar por ningún motivo. Si el paciente se complica, es más fácil todavía sacar al paciente del ensayo clínico a que cambiemos cuál es la causa, ¿no? Que las causas en los ensayos clínicos serían los tratamientos. Entonces aquí tenemos glibenclamida y tenemos metformina, serían dos variables independientes. Aquí dice dependiente, no puede ser la B. Solo se tiene una variable independiente, tampoco puede ser. La hemoglobina glicosilada vendría a ser el outcome que nosotros queremos ver, ¿no? Sería la variable dependiente. En los ensayos clínicos hasta tienen nombres especiales, ¿no? Tienen nombres especiales que vale la pena que ustedes conozcan, pero nunca les tomaría en el examen. Endpoint, criterios de valoración también son nombres que vale la pena que ustedes los recuerden, pero no van a ser pregunta de examen. La respuesta es la C, definitivamente. Este vino en el ENAM del 2021, ¿no? Entonces, muy fácil y sirve incluso para poder practicar cómo responder preguntas, ¿no? No sé quién hizo la pregunta, muy sencilla, ¿no? Demasiado sencilla. Ustedes respondan entonces en automático. Todos marquen una alternativa, sin importar lo que les diga su intuición, ¿no? Algunos de repente utilizarán algunas técnicas para rendir examen y dirán, ¿cuál se repite más en la primera columna? El que se repite más en la primera columna, música de fondo. ¿Cuál se repite más en la segunda columna? Uso de analgésicos. ¿Habrá alguna que combina lo que más se repite en la primera columna con lo que más se repite en la segunda columna? Música de fondo y uso de analgésicos. Aquí está donde lo que estadísticamente es lo que más se repite. De repente marco esto, ni siquiera he podido entender muy bien esto, y darían casualmente con la respuesta correcta. Sí, es la respuesta correcta, aquí es la A. Un equipo de investigación desea estudiar y aquí vienen las variables, ¿no? Efecto de la música de fondo, qué genera la música de fondo versus el empleo de analgésicos entre los pacientes atendidos en un servicio de emergencia bastante ruidoso. Las dos variables que se están comparando, ¿no? Y aquí vemos entonces la música de fondo y el empleo de analgésicos, ¿no? Entonces vamos a ver allí. Si dice efecto de, ya nos está soplando, ¿no? Efecto de. Cuando nosotros decimos efecto de, lo que viene después, lo que viene después no va a ser nuevamente el efecto, ¿no? Efecto de, lo que viene después aquí, en puntos suspensivos, va a ser la causa, ¿no? Entonces la música de fondo va a ser la independiente
Y aquí han colocado versus, generalmente se coloca versus cuando se comparan dos cosas muy, muy parecidas, ¿no? Pero igual lo podemos entender, ¿no? Versus el empleo de analgésicos. Como empleo de analgésicos como variable dependiente, ¿no? Aquí la variable dependiente, efecto de la causa, aquí podríamos ver que puede ser la música de fondo que genera mayor o menor uso de analgésicos y por eso la respuesta es la A. Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces, recuerden, las variables independientes son las variables que explican, las variables, las posibles causas, variable causal también le dice, y es la que el investigador puede manipular, ¿no? La que el investigador aumenta, disminuye las dosis, dice vamos a probar este medicamento, esta nueva droga, este nuevo tratamiento, esta nueva intervención, entonces por eso esas son las variables independientes. Mientras que las dependientes son los efectos, ¿no? Los famosos outcome, y outcome nunca tiene que traducirse como resultado, nunca se tiene que traducir como resultado. Muy bien, y ahora también hemos visto entonces cómo aproximarnos para poder sacar datos, ¿no? Técnicas para recolectar datos y también muchas de estas técnicas son técnicas de comunicación en salud. Entonces siempre vienen muchas preguntas de comunicación en salud, de cómo poder comunicarnos con la sociedad y también al ver criterios de causalidad y ver variables dependientes e independientes, todo esto se junta para que nosotros podamos responder varias preguntas que hacen de promoción y prevención de la salud en relación a causalidad, en relación a comunicación, en relación a cómo planteamos intervenciones. Ustedes van a ver mucho de esto en el examen ENAN y también en el ENCAPS y también próximamente cuando ustedes den exámenes de residentado, ¿no? Muy bien, entonces aquí en un colegio secundario, 80% de alumnos del último año presenta sobrepeso o obesidad. Usted es el médico responsable de la estrategia sanitaria de enfermedades no transmisibles del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de intervención inmediata priorizará, no? Entonces, ¿qué es lo más importante de la pregunta? El núcleo de la pregunta, ¿no? Lo que viene en signos de interrogación, generalmente casi, casi pegadito a las alternativas. Algunos dicen, primero lea esto, el núcleo de la pregunta, luego lea las alternativas y luego lea el resto de la pregunta, ¿no? Utilizan ese orden, a muchos les sirve, ¿no? ¿Qué tipo de intervención inmediata, no? Esto si fuera en papel yo lo subrayaría, ¿no? Entonces ustedes dan la respuesta, ¿no? ¿Qué intervención inmediata van a priorizar? ¿Qué es lo primerito que harían allí? Aquí ya muchos van viendo, correcto, correcto. Entonces aquí hay algunas cosas que por descarte la vamos a hacer, ¿no? Programación de consultas nutricionales, verdaderamente esto se puede hacer, pero si son tantos los alumnos, 80% tienen sobrepeso o obesidad, no sería lo más práctico, ¿no? Y nos va a demorar bastante. Una consulta nutricional no es solamente pesar a la persona, ¿no? Demora más tiempo, ¿no? Y probablemente no sea lo más rápido de hacer, ¿no? Comunicación educativa grupal podría ser una forma inmediata de poderse comunicar, ¿no? Clausura del kiosco escolar, ¿qué tiene que ver el kiosco escolar, no? Le estaríamos malogrando su negocio sin necesidad, ¿no? Podemos comunicarnos con ellos, pero no todos consumen o traen alimentos solamente del kiosco escolar, ni todos consumen solamente lo que vende el kiosco, pueden consumir en otros kioscos, pueden comprar a la salida, al ingreso, traer loncheras que no sean saludables, entonces no es difusión radial de factores protectores, es algo muy interesante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cuál es nuestro público objetivo, y entonces si son alumnos de colegio secundario, nosotros sabemos, ¿no? Que actualmente el uso de la radio está mucho más limitado a personas de mayor edad, ¿no? Los estudiantes cuando escuchan radio, le escuchan desde el celular, ¿no? Entonces, y eso, los pocos que todavía escuchan solamente radio, ¿no? Tal vez un podcast. Por eso que la respuesta aquí va a ser la B. Aquí va a ser la B. Y yo en algún momento había cambiado esta pregunta y se las había colocado como consulta nutricional grupal. Eso no existe, ¿no? No puede haber consultas que sean grupales de ningún modo, ¿no? La consulta es individual, la consulta médica siempre es individual. No se pueden juntar que por ganar tiempo voy a juntar así a las personas de 5 en 5 y les voy a hacer su evaluación y entonces uno se va a enterar el diagnóstico de los otros. No es así, ¿no? No es así. Entonces, ustedes tienen que ver eso también. Muy bien, comunicación educativa grupal. Nosotros hemos hablado de los focus group. El focus group es un tipo de entrevista, es muy diferente solamente para sacar información y el focus group requiere siempre, en cualquier entrevista, es un modelo, una herramienta de la técnica conocida como entrevista. Entonces, el focus group siempre, siempre requiere entrevistador, ¿no? Si yo les dejo a un grupo de personas una hojita y me voy, eso no sería un focus group, siempre requiere su entrevistador, si no, no sería un tipo de entrevista grupal.
Pregunta ENAN del 2022. Al inicio de la pandemia COVID no se contaba con vacuna, por lo cual para disminuir el riesgo de contagio solo se tenía evidencia de protección mediante el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. ¿A través de qué intervención se logró que la población cumpla con estas medidas? Ustedes respondan. Tenía que haber medidas de distanciamiento social, ¿no? Entonces no se puede juntar personas en parques, así como para ver a los cómicos ambulantes, no puede haber esa cantidad de personas juntas y tan pegadas, no puede haber educación a domicilio porque no sería factible, ¿no? La F de factibilidad no se puede cumplir simplemente ni para un estudio que tenga intervención. En centros laborales se implementó bastante teletrabajo, distanciamiento físico no era lo más práctico, ¿no? Uso de medios masivos de comunicación. Y aquí se cumple, ¿no? De que la más larga de las alternativas a veces es la correcta, ¿no? A veces es la correcta. ¿Por qué? Porque a veces quien plantea el examen quiere, ¿no? No cometer errores, no quiere que verdaderamente la respuesta correcta tenga todo lo que tiene que tener, ¿no? Entonces, poniéndonos en los zapatos de la persona que plantea, a veces nos da buen resultado marcar la más larga, ¿no? Yo, naturalmente, no voy a caer en estos clichés en el momento de hacer el examen, lean con mucho cuidado. Un centro de salud reporta aumento en la incidencia de tuberculosis pulmonar beca positivo. El análisis de situación de salud del ámbito muestra hacinamiento y aumento del desempleo. ¿Cuál de los siguientes aspectos es el de mayor influencia, mayor causalidad en este problema, ¿no? Limitada búsqueda de sintomáticos, no uso de mascarilla, determinantes sociales, multidrogo-resistencia. ¿Qué dirían ustedes? Guíense bastante por la información entonces que les da la misma pregunta, ¿no? Nosotros tenemos que guiarnos para esta situación de lo que la misma pregunta nos está diciendo, ¿no? Hay muchas causas para la T, por ejemplo, será muy diferente en un penal, será muy diferente en un grupo de internos de medicina, en un hospital que haya un brote de tuberculosis. Aquí definitivamente nos dicen, ¿no? Reporta aumento de incidencia. ¿Y qué nos dijo el análisis de situación de salud? Hacinamiento y aumento del desempleo. Entonces, aquí tiene que estar la respuesta obligatoriamente. Entonces, no dice no uso de mascarilla, además es dentro de los hogares que las personas no necesariamente ahí tienen que usar. Multidrogo resistencia no nos dice verdaderamente nada, ¿no? No nos dice nada de multidrogo resistencia. Limitada búsqueda de sintomáticos. Aquí nos dice que están aumentando los casos positivos de BK que se están encontrando, ¿no? Entonces sí se están buscando los sintomáticos. Entonces la respuesta aquí es una respuesta que nos da la misma pregunta. La respuesta aquí es definitivamente la C, es la C. Marquen todos, sigan marcando, por favor. Muy bien, la salud pública está afectada por sobrepoblación mundial, grandes conflictos políticos, sociales y pobreza decreciente como consecuencia inicial de estos fenómenos. ¿Qué ocurre principalmente? ¿Qué resaltaríamos nosotros de esta pregunta? Inicial, ¿no? Esto es muy importante para esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La dicen ustedes. Marquen todos, sigan marcando. Sigan marcando todos, sigan marcando, todavía están dentro del tiempo. Correcto, la respuesta aquí es la A, la respuesta es la A. ¿Van a aparecer epidemias y pandemias? Probablemente sí podrían aparecer, ¿no? Pero eso va a ser un poco después, ¿no? No va a ser inicial. Surgimiento de nuevas enfermedades, sí pueden surgir nuevas enfermedades, ¿no? Ocurren tragedias sociales, desastres ambientales, luego pueden surgir nuevas enfermedades, resistencia a enfermedades que ya teníamos, sí pueden ocurrir, pero requieren un poco de tiempo, ¿no? Y algunos estarán dudando entre crisis psicosociales y aumento en incidencia de enfermedades. Definitivamente las enfermedades de salud mental deben ser de las primeras, ¿no? Que se elevan con estos grandes conflictos, pobreza, definitivamente se elevan y son entre las primeras, pero esto como que engloba todo, ¿no? No solamente lo de salud mental, sino también lo de salud estructural, ¿no? Del organismo. Entonces, la respuesta por eso es la aumento en incidencia de enfermedades, aumento en incidencia de enfermedades en general. Las personas tienen menos recursos, entonces para poder prevenir muchas enfermedades y por eso van a aparecer. Respuesta es la A. Muy bien, seguimos adelante. En un distrito periurbano con alta densidad, escasa infraestructura deportiva, escuelas sin programa de alimentación saludable y amplio acceso a productos ultra procesados, observa incremento de obesidad infantil. ¿Cuál es la intervención de salud pública prioritaria para lograr prevención sostenida de la obesidad infantil? Prevención, pero ¿de qué tipo? Sostenida, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más importante? ¿Qué sería lo más importante? Ustedes nos dicen. Y siempre hacemos lo que en inglés se conoce como el root cause análisis. Siempre nosotros preguntamos el por qué, por qué, por qué, por qué, como en los niños, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo más casos de obesidad?
¿Por qué esta obesidad se está concentrando en los niños? Si es de los niños, dependerá de los padres. Y entonces hacemos preguntas sobre los padres. Y sobre los padres decimos, ¿y por qué los padres son así? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Hasta llegar a la verdadera causa del problema, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta acá? ¿Cuál será la intervención que tendría más efecto, ¿no? Porque aquí dice prevención sostenida, entonces es para lograr, y aquí debería venir la variable dependiente, ¿no? Para lograr un efecto. Y nosotros queremos el efecto más duradero, un efecto que en el tiempo se pueda mantener, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir este efecto? Sigan respondiendo, sigan respondiendo. No me aseguro que los consuman. Y además dejo de entregarles los suplementos y se vuelven a enfermar, ¿no? Les vuelve a dar anemia, les vuelve a dar obesidad, todas las enfermedades que yo conozco. En este caso específico, obesidad estamos viendo, ¿no? Capacitar a las asociaciones de padres de familia en cocina saludable mediante talleres presenciales, alternativa más larga también, ¿no? Entonces la B podría ser, ¿no? Todavía hay que leer todas, fortalecer políticas de regulación sobre publicidad y comercialización, todo lo que es políticas, todo lo que es política demora mucho, ¿no? Demora muchísimo. Todo lo que es normas administrativas se tiene que normar, se tiene que reglamentar. El reglamento de las leyes es el manual de cómo se va a utilizar la ley, ¿no? Entonces, esto de hecho que va a demorar muchísimo, ¿no? Y necesita mucho esfuerzo de la sociedad, llegar a acuerdos políticos, que los partidos por una vez se pongan de acuerdo con algo, ¿no? Es muy difícil que ocurra, ¿no? Implementar controles nutricionales mensuales para monitorear el peso en niños. Aquí dice alta densidad poblacional, distrito periurbano, alejado de donde están muchos establecimientos de salud, probablemente de instituciones que puedan colaborar, ¿no? Periurbano, alta densidad poblacional. Entonces, probablemente esto no se va a poder mantener todos los meses, ¿no? No se podría monitorear todos los meses, va a ser difícil. Y además, el monitoreo es solamente observar, no es solamente hacer seguimiento, ¿no? Pero eso no significa que yo con estos controles ya estoy cambiando el peso de los niños, ¿no? No están alimentándose mejor solamente porque los estoy pesando. En todos los colegios, e incluso en los más humildes del país, en educación física se pesa a los niños y eso no implica de que los niños tengan una evaluación nutricional necesariamente ese peso y esa medida de la talla que les hace su profesor de educación física, no significa de que necesariamente va a mejorar su nutrición, tampoco es una función que le corresponda solamente al profesor de educación física, no es solamente un complemento de su actividad muy bueno, pero que no se puede ni siquiera dentro del mismo colegio sostener, ¿no? En el tiempo, no se va a poder hacer muy seguido. Entonces aquí la respuesta va a ser la B, ¿no? Una capacitación mediante talleres para que cocinen mejor, para que preparen mejor el lonchera, ¿no? Muy bien, entonces vemos la siguiente. En una planta de procesamiento de alimentos se incrementa casos de irritación ocular, tos y dificultad respiratoria, ¿no? Un estudio de brotes, ¿no? La evaluación ambiental muestra niveles elevados de vapor de formaldehído, el personal no utiliza equipo de protección respiratoria y se verifica deficiencias en ventilación porque el sistema de extracción está inactivo. ¿Qué medida prioritaria de salud ocupacional debe implementarse para prevenir nuevos casos? ¿Cuál sería la causa allí que tenemos que solucionar? ¿Cuál sería la causa principal? Ustedes van a darse cuenta cuál es la causa principal porque cuando vuelven a hacer la pregunta ¿por qué, por qué, por qué? Ya no encuentran otra causa, ¿no? Ustedes ya han llegado a la causa del problema verdadero porque ya no hay otra causa que se pueda generar allí, ¿no? Que esté actuando en ese momento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Programar control médico anual a los trabajadores. Recuerden, ¿no? Los controles, las mediciones eran estudios sin intervención, ¿no? El hecho de que yo le saque sangre a alguien, yo le saque una placa de tórax, eso no lo tomábamos nunca como una intervención, ¿no? Era solamente que estamos de testigos recolectando información, ¿no? Entonces aquí solamente estamos recolectando información, no en automático este estudio no tiene aplicación, ¿no? Todavía no tendría aplicación esta medida. El segundo, fortalecer la educación en higiene personal. De hecho, que se tiene que capacitar, pero higiene personal como que no está muy relacionado con lo que está pasando acá, ¿no? Con lo que está pasando aquí. Eliminar o reducir la fuente de contaminación, ¿no? Y esto definitivamente es lo que tendría que hacerse. La respuesta correcta aquí es la C.
porque la fuente de contaminación, aquí dice que también el equipo que saca todo el gas contaminado, cualquier contaminante del aire en la ventilación, está inactivo, pero más importante que el equipo es la fuente de contaminación, ¿no? La fuente de contaminación, entre eliminar o reducir la fuente de contaminación. Y además, si hay una fuente de contaminación, es porque esta fuente se puede corregir de algún modo, ¿no? Entonces, no es solamente solicitar equipos de protección respiratoria, ¿no? De hecho, que estas personas pueden tener sus equipos de protección respiratoria, pero no es lo más importante para poder prevenir la contaminación que ellos están teniendo, ¿no? Si nos hacemos aquí la pregunta ¿por qué? ¿Y por qué utilizan equipos de protección respiratoria? Ustedes se ponen a pensar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son necesarios los equipos de protección respiratoria? Porque puede haber una fuga. No se espera que siempre haya fugas, no se espera que siempre haya contaminación, pero al parecer aquí hay contaminación. Y una vez que se detecta la contaminación, se elimina o reduce la fuente de contaminación. Y allí sí se acaba el por qué, ¿no? Ya eliminada la fuente de contaminación, eliminada esta fuente de contaminación, ya no habría otro por qué, ya no habría otra causa, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. En una comunidad indígena rural ubicada a más de 24 horas de navegación fluvial del centro de salud más cercano, que sí hay así en el Perú, en Loreto, tiene 4 niños menores de 6 meses de edad a quienes se programa visita domiciliaria mensual para fomentar la lactancia materna exclusiva, considerando que el equipo de centro de salud realiza visita trimestral a la comunidad, o sea, solamente pueden acudir trimestralmente cada 3 meses. ¿Qué estrategia será la más efectiva para la promoción de la lactancia materna exclusiva? ¿Qué estrategia sería más efectiva? ¿Cuál tendría más efecto? Entregar cartillas informativas, programar consulta mensual, promover la creación de un lactario comunitario, capacitar a agentes comunitarios de salud. ¿Cuál sería la mejor? De respuesta inmediata, muy sencilla, respondan todos de inmediato, la 80, respondan todos. Todos marquen una alternativa, todos tienen que marcar una alternativa. Todos marquen algo, está muy sencillo. Muy bien, entonces entregar cartillas, probablemente las personas, es una comunidad indígena, ¿no? Una comunidad aborigen, probablemente con limitado uso del español, probablemente muchas personas, la gran mayoría no sabe leer y escribir, entonces cartillas informativas, por más de que fueran de figuritas, no sería lo más apropiado, ¿no? No sería lo que más efecto va a tener. Programar consultas mensuales en el centro de salud, si dicen que solamente pueden trimestral y están a más de 24 horas, probablemente no les van a poder llevar a sus niños si no es emergencia, ¿no? Entonces, no va a poder ser la B. Promover la creación de un lactario comunitario. Un lactario comunitario es una buena iniciativa, pero no aquí, ¿no? Aquí no, probablemente en una zona urbana, en una gran empresa, en una institución que cuente con muchas madres que puedan hacerse cargo, porque requiere una infraestructura, requiere algunas responsabilidades de las madres que colaboran allí. Entonces, probablemente no va a ser la mejor respuesta. En cambio, la última, capacitar a agentes comunitarios de salud, capacitar a personas de la misma comunidad, ¿no? Para que puedan apoyar promoviendo la lactancia, ¿no? Entonces, esa sí va a ser la respuesta correcta y la que más de efecto va a tener, porque incluso si no puede llegar el personal de salud, este agente comunitario de salud va a estar allí, ¿no? En la comunidad y va a poder ayudar y al menos monitorizar. Muy bien, en una comunidad agrícola y ganadera con baja cobertura sanitaria se observa elevado porcentaje de menores de 5 años con anemia por deficiencia de hierro. El problema es anemia. Se realiza una reunión comunitaria y se identifica escasos conocimientos sobre alimentación adecuada de la niñez y baja adherencia a controles de crecimiento y desarrollo. ¿Qué estrategia de promoción priorizará? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede comunicar con esta población, conseguir información de ellos, implementar sesiones demostrativas sobre alimentación saludable, difundir en los medios de comunicación campañas para desparasitación, priorizar la elaboración y distribución domiciliaria de folletos, capacitar a profesionales de salud para el adecuado control de peso y talla? ¿Qué dicen ustedes? Respondan todos. Momento para equivocarse, aprovechen para equivocarse ahora. Muy bien, entonces aquí es implementar sesiones demostrativas, ¿no? O sea, ustedes están viendo que el ministerio sobre todo valora bastante la importancia de la educación, porque la educación implica cambio, ¿no? O sea, el aprendizaje se mide, aprendizaje significa cambio, ¿no? Un cambio en lo que yo conozco para que lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, si yo no hago algún cambio en mi conducta, no estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, a través de la alimentación, si yo les enseño adecuadamente, pueden cambiar entonces la conducta que ellas tienen, ¿no? Las mamás.
Difundir en los medios de comunicación campañas de desparasitación. No todos los parásitos están relacionados con deficiencia de hierro, solo algunos. La gran minoría, podríamos decir, de parásitos, muy pocos son los que están relacionados con deficiencia de hierro, ¿no? Podríamos decir algunas tenias, podríamos decir trichuris trichura, ¿no? Entonces no sería lo más efectivo, ¿no? Y además de que antes de la desparasitación viene la causa, ¿no? Por eso que la respuesta aquí es la A. La causa verdadera sería la falta de conocimiento, escaso. La misma pregunta nos sopla, ¿no? Se identifica escaso conocimiento. C, priorizar la elaboración y distribución de folletos. Folletos no, ¿no? Además es comunidad agrícola y ganadera, puede haber muchas madres y padres que sean iletrados, ¿no? Que no sepan leer y escribir. Capacitar a profesionales de salud para el control adecuado de peso y talla. El control, la evaluación no necesariamente es una intervención, no va a generar obligatoriamente un cambio, ¿no? Muy bien, seguimos la siguiente. Ahora pasamos al tema de variables y operacionalización de variables. Un estudio encontró mayor riesgo de infección de COVID para el grupo sanguíneo A. Esto es algo verdadero. Se sabía que este grupo sanguíneo tenía mayor riesgo de infectarse por el COVID. No necesariamente mortalidad, ¿no? Pero en comparación de los otros grupos sí se veía que era un poco más. No es que estaban condenados, ¿no? Y menor para el grupo O, ¿no? O el famoso grupo cero porque no tiene antígenos, ¿no? Entonces, ¿qué escala utilizaría para operacionalizar grupo sanguíneo? Grupo sanguíneo, ¿de acuerdo a qué clasificación? Tenemos que suponer que es el ABO, ¿no? Si nos están hablando de AO, entonces no va a ser RH, ¿no? Entonces, ABO. Entonces, va a ser nominal, ordinal, intervalo, razón o continua. Y aquí todos tienen que responder, todos tienen que responder. La pregunta es cómo va a venir el examen. Nominal, ordinal, intervalo, razón, grupo sanguíneo. No piensen que la A siempre es antes que la B viene después de la A y la B. No piensen así porque son solamente nombres que se les puso, ¿no? Son solamente nombres que se le puso a los antígenos de tipo carbohidrato que están en la membrana de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces son solamente distintos nombres que les pusieron, ¿no? Entonces esto está en escala nominal. No hay nada que dudar, no hay nada que dudar para nada nominal. Es nominal, desde todo punto de vista es nominal. Muy bien, entonces pasamos. En un centro de hemodiálisis de una clínica, una tesista quiere hacer un estudio de satisfacción del usuario paciente, toma dos variables inicialmente. Y entonces tenemos que ver estas dos variables, en qué escala están, nominal, ordinal, intervalo, razón. Variable satisfacción, y tenemos que ver cómo la mide, ¿no? Es muy importante saber cómo mide, porque nosotros podemos medir la misma variable, podemos colocarla como nominal, mayor de edad, menor de edad. Podemos colocarla también en ordinal, ¿no? También podemos colocar las personas por rangos, ¿no? Infantes, neonatos, podemos colocar mayores de 18, menores de 18, también la podemos colocar en intervalos, ¿no? De 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 y también en razón, ¿no? Entonces es muy importante de que la misma variable veamos cómo se está midiendo, ¿no? Todo importa de cómo se mide, de cómo el investigador o cómo la información se colocó en alternativas, ¿no? Y aquí se dice que se utilizó formato de Likert. Edad del paciente en años cumplidos, ¿no? La edad del paciente en años cumplidos es muy claro cómo se está midiendo, ¿no? Naturalmente, ¿de qué modo sería más adecuado? ¿Cuál sería el mejor modo entonces para medir estas dos variables? Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Vamos una por una, ¿no? Entonces, satisfacción con escala de Likert. La escala de Likert siempre es, entonces, es ordinal. Escala de Likert siempre es para variables que están medidas en ordinales. De estar lo más acuerdo posible a estar lo más en desacuerdo posible. De estar completamente a favor en algo para estar completamente en contra de algo. Entonces, siempre va a haber un orden en las escalas de Likert. Puede ser de positivo a negativo, negativo a positivo, de 0 a 10, pero siempre entonces va a ser una variable ordinal, siempre va a estar expresada de manera ordinal. Y la mejor forma de expresar la edad es en escala de razón. Entonces buscamos ordinal y razón, la respuesta correcta aquí será la C. La C es la alternativa correcta, ordinal, y lo mejor para las edades es medir en escala de razón porque nos permite conservar todos nuestros datos, ¿no? Y luego vamos a saber no solamente cuántos eran mayores de edad, cuántos eran menores de edad, en distintos estudios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, específico de pacientes de hemodiálisis, vamos a ver qué edades tenían, vamos a saber cuántos eran adultos mayores, cuántos eran menores de 50, cuántos tenían exactamente 72 años, todo se va a poder hacer con la escala de razón, no vamos a perder ningún dato, vamos a poder hacer infinidad de cálculos. Muy bien, la escala de severidad de Wagner de pie diabético la podemos medir más adecuadamente en escala, respondan en automático, automáticamente tienen
Recuerden, ¿no? ¿Cómo se mide? Estadio 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estos números que se colocan, este 1, 2, por ejemplo, el 2 en romanos, el 3 en romanos, luego no se suman, ¿no? Luego no se suman. Un 2 más un 3 no me va a dar 5 desde ningún punto de vista, ¿no? Recordemos simplemente cómo es la escala, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. No significa de que los que se sacan 3 están exactamente a medio camino de los que se podrían sacar un valor alrededor de 5, ¿no? O que los que se sacan 2 es exactamente la mitad aritméticamente de los que se sacan 4, ¿no? Esto no se califica así. Definitivamente, ¿hay un orden o no hay un orden? Esa pregunta sí tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Hay un orden o no hay un orden? Definitivamente hay un orden, nadie puede dudar, entonces está en escala ordinal, está en escala ordinal. Nadie debería dudar, está en escala ordinal y no hay nada más que decir. Aquí ninguna de las mencionadas es solamente para hacerles dudar, obviamente que tiene que estar en una de las cuatro escalas, tiene que estar en una de las cuatro escalas. Por ejemplo, aquí les había colocado, por ejemplo, en una alternativa continua, y aquí continua es solamente para las numéricas, ¿no? En esta pregunta de los grupos sanguíneos, continua es solamente para las numéricas, entonces nadie va a pensar de que grupo A, grupo B, los grupos sanguíneos van a ser numéricas, ¿no? Entonces jamás marcarían continua, ¿no? Tengan bastante cuidado en el momento del examen. Entonces solamente para que recuerden, variables categóricas son el otro nombre cualitativas y de numéricas son cuantitativas, ¿no? A veces se hacen un poco de juegos de palabras, ¿no? A veces le dicen variables no numéricas y variables numéricas. También pueden estar expresadas así, nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal y ordinal siempre expresados como palabras, no siempre expresados como palabras. Pues estas palabras pueden ser grados de intensidad, pueden ser estados civiles. Cuando hay un orden, va a ser nominal. Y cuando hay un orden, perdón, va a ser ordinal. Cuando hay un orden, va a ser ordinal. Y cuando no haya un orden, NO, no hay un orden, va a ser nominal. Si ustedes hacen la pregunta aquí, cuando ustedes hagan la pregunta, si no tiene un orden, va a ser solo nominal. Y si tiene un orden, va a ser ordinal. Si además de tener un orden, la distancia entre punto y punto es una distancia regular, una distancia igual, entonces ustedes van a ver que tiene un orden y tiene una distancia, ¿no? Porque definitivamente entre 10 grados de temperatura y 20 grados hay la misma distancia que entre 20 y 30, entre 30 y 40, está mucho más ordenado, ¿no? Definitivamente está más ordenado. Tiene un orden y tiene una distancia, pero este cero es solamente una referencia. Entonces, sobre todo para el caso de las temperaturas, para el caso de las temperaturas siempre se miden en intervalo. Temperaturas siempre en intervalo en las escalas que nosotros manejamos, ¿no? Centígrados y Fahrenheit, las escalas que más se utilizan en medicina. Si nos dijeran escala Kelvin o escala ranking, sería verdaderamente temperaturas absolutas que se pueden medir de razón, pero nosotros no utilizamos eso, ¿no? Nosotros no utilizamos eso. La temperatura para nosotros en ciencias de la salud siempre va a ser en escala de intervalo. Y en escala de razón tienen un orden, tienen una distancia, porque entre 10 kilos y 20 kilos hay la misma distancia que entre 20 kilos y 30 kilos, que entre 30 y 40, 40 y 50, ¿no? Entonces nosotros vemos que aquí tiene un orden, tiene distancia y tiene un origen, ¿no? Muchos se confunden y dicen como estas también tienen un orden, entonces también podrían ser ordinales. No, estas, además de ser ordinales, tienen más superpoderes, por así decirlo, ¿no? Tienen distancia en este caso y tiene distancia de origen. Y aquí sacar promedio, podemos hacer infinidad de cosas. Aquí en las de intervalo, yo jamás voy a poder decir que un alumno que se sacó 5 sabe la mitad de un alumno que se sacó 10. Verdaderamente no tiene sentido, ¿no? No tendría sentido decir que el de 5 es la mitad del 10 por una nota de un examen, ¿no? Entonces, verdaderamente me doy cuenta que aquí calza mejor los puntajes dentro de las variables de intervalo, todos los índices que vienen de fórmulas como el IMC, ¿no? Entonces, calzan mejor dentro de la escala de intervalo. Y esta es la clasificación que estamos más acostumbrados a ver, las cualitativas y cuantitativas, nominal cuando no hay un orden, ordinal ya tiene un orden, intervalo el cero es un cero solamente de referencia, razón, el cero sí implica de que no hay nada, de que completamente tenemos la ausencia de la propiedad. Entonces, por ejemplo, número de hijos, si alguien contesta cero es porque nunca ha tenido un hijo, ¿no? Y la otra clasificación que es solamente para intervalo y razón, discretas y continuas, ¿no? Discretas cuando el número de valores es una cantidad determinada, con D de determinadas. ¿Se puede llegar a contar? Sí se puede llegar a contar, sean pocos o sean muchos, sí se puede llegar a contar. Y continuas cuando es indefinida, no esa cantidad, cuando es indefinida. Puede estar en intervalo, puede estar en razón. Hay termómetros que permiten, ¿no? Que nosotros veamos la variable de intervalo
con muchos decimales, ¿no? Y puede ser continua. Y la escala de razón definitivamente también puede ser discreta y puede ser continua. No se guíen solamente porque la discreta está en números enteros y la continua generalmente está en números decimales. Eso es una pista, no es una pista, pero no se cumple al 100%. Ustedes se van a dar cuenta de eso en una pregunta que tenemos, ¿no? Entonces, lo más importante es cantidad determinada de valores o cantidad indeterminada de valores, una cantidad indefinida que no se puede ni calcular para poder decir discreta y continua. El número de gasas utilizado al final de una operación de histerectomía es medido por conteo. ¿Qué escala la mediría? ¿Cuál sería la mejor escala? Esto es una forma de ver qué tanto ha sangrado un paciente, ¿no? Es como decir un proxy, una variable así de aproximación, ¿no? Que nos dice qué tanto ha podido sangrar la paciente. Puede ni partir, ¿no? Entonces tenemos que ver también un poco el concepto, ¿no? Entonces no lo hacemos solamente en automático por escuchar conteo, sino que tenemos que ponernos a pensar qué cosas se está contando. Se está contando el número de hijos, se está contando el número de gasas en este caso, no se espera de que se partan por ningún motivo, no se espera de que se partan, se cuentan al comienzo al final también la operación, ¿no? Para ver que no se quede también nada adentro, ¿no? Entonces es muy importante que sean medidas en escala de razón. La dosis de una vacuna de plataforma RNM, dependiendo de la aplicación que corresponde, puede ser 50 microgramos o 100 microgramos, ¿no? El de 100 microgramos generalmente es la tasa de ataque, ¿no? O sea, la dosis de ataque con la que nosotros comenzamos la vacunación de las personas, ¿no? Había una vacuna que era en dos dosis. Esto es lamentablemente un caso de la vida real que ocurrió con una vacuna en el Perú, que a las personas se les dio en su segunda vacunación, se les dio, ustedes se dan cuenta, las dosis, por más de que sean dos dosis, las dosis no son igualitas. La primera dosis es una dosis de ataque, una dosis mucho más fuerte que la segunda. Entonces a estas personas que eran trabajadores de salud, y ustedes han visto las noticias, se les dio en su segunda vacunación igual que lo que recibieron en la primera vacunación, que era la dosis alta, la dosis de 100 microgramos, la dosis de ataque, por así decirlo. Hicieron muchos efectos adversos. Algunas personas hasta fueron por emergencia sintiendo mareos, sintiendo enrojecimiento, dolor en la zona de aplicación, así fueron atópicos de emergencia, ¿no? ¿Verdad? Se sintieron mal, así no pudieron ir a trabajar al día siguiente. Entonces, si la vacuna solamente viene en estas dos dosis, 50 microgramos y 100 microgramos, que es la dosis inicial de ataque, entonces, ¿qué dicen ustedes? Nominal, ordinal, intervalo, razón. La dosis recibida, ¿en qué escala estaría? Sigan respondiendo. Este es un caso de la vida real, esto ocurrió. Es increíble, ha pasado, ¿no? Algo bastante para ponerse a pensar, ¿no? Lamentablemente es un error programático muy grande que ocurrió. Nominal, ordinal, intervalo, razón. Y aquí hay una alternativa que dice continua, ¿no? Que dice continua incluso. Estas son dosis, ¿no? Definitivamente son números, entonces ya sabemos que es numérica, ya sabemos que es numérica. Entonces, y solamente hay dos dosis, solamente hay dos dosis. Definitivamente el que recibe 100 está recibiendo el doble que el que recibe 50, ¿no? Entonces, definitivamente hace referencia a la masa de este medicamento, a la dosis de este medicamento, ¿no? Entonces, el cero es un cero que verdaderamente existe, ¿no? O sea, el que recibe cero es el que no se ha puesto la vacuna. Entonces, está en escala de razón, está en escala de razón, está en escala de razón. Y si yo les dijera, ¿es discreta o es continua? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es discreta o es continua? Sí está en escala de razón, eso ya se sabe, es una escala de razón, pero ¿será discreta o será continua dentro de ser escala de razón? Aquí en las alternativas hay continua, ¿no? Esto como que ya nos sopla. Si yo les digo que la respuesta es de escala de razón y nosotros analizamos, sí, definitivamente lo mejor es en escala de razón, pero ¿y por qué no podría ser discreta o continua? Aquí, continua no es la respuesta, continua no es la respuesta. Discreta nos podría hacer dudar porque está en escala de razón y sí es discreta porque la cantidad de valores es determinada, la cantidad de valores es determinada. Incluso podría estar expresado con decimales, pero solo tiene dos presentaciones, entonces solamente hay dos formas de presentación, de 50 y de 100. Les colocaba el ejemplo de un medicamento, que ustedes ya se habrán imaginado qué medicamento es para la hipertensión, 12,5 y 25 miligramos, y solamente tiene esa presentación. Si solamente tenemos esa presentación, entonces también tenemos solamente dos valores, entonces de hecho que es nominal, sí es nominal, es cuantitativa, pero solamente sería discreta, no sería continua porque no toma indefinidos valores, es determinada con D de determinada cantidad de valores.
Muy bien, en el informe final de su investigación sobre ansiedad en estudiantes de secundaria requiere compartir la descripción del instrumento de screening de ansiedad utilizado, su validez y confiabilidad. ¿En qué sección del informe debe incluirlo? Esto vino en el ENCAPS, me parece. Respondan todos en el informe final de investigación. ¿En qué parte iría? Sumamente sencillo. Simplemente este informe probablemente va a tener la forma de un artículo de investigación. Va a tomar esa forma muy parecida a un artículo de investigación. Entonces, ¿en qué parte va a ir? La parte del instrumento. Sigan respondiendo, me interesa bastante su respuesta aquí. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. Excelente, en metodología nadie se ha equivocado, de repente alguien pudo dudar con marco teórico. A veces hablamos algo del instrumento que vamos a utilizar en nuestro marco teórico, pero la sección donde nosotros desarrollamos completamente nuestro instrumento, donde decimos qué sensibilidad tiene, qué especificidad tiene, qué versión del instrumento vamos a utilizar, si vamos a utilizar el inventario de Beck para depresión, por qué es un inventario, por qué utilizaremos la versión 2 del inventario de Beck, por qué hemos utilizado un instrumento para medir ansiedad o depresión en adolescentes, por así decirlo, si es que, por ejemplo, estamos utilizando el rasgo estado, decimos hay otros estudios que también utilizan la herramienta rasgo estado, entonces la sección es la metodología, la respuesta es la A, como ustedes bien han dicho. Muy bien. ¿Cuál es la medida de tendencia central que se interpreta como el promedio de los datos y se construye con la suma de todos los datos observados entre el total de observaciones? Me parece demasiado sencilla, demasiado sencilla. Las preguntas no van a venir así. Desde ya les digo, las preguntas sobre aspectos estadísticos básicos que nos van a servir para poder interpretar resultados y para poder presentar luego los resultados. No van a venir tan sencillas, van a ser mucho más complejas, ¿no? Entonces, ustedes dan la respuesta allí en automático. Respondan todos en automático, todos marquen una alternativa, todos marquen una alternativa, todos tienen que marcar una alternativa. Sí, definitivamente es la media o promedio, ¿no? Promedio aritmético o media aritmética. Si no nos dicen qué promedio es, entonces nosotros tenemos que asumir que es el más común de todos, ¿no? Promedio o media aritmética, ¿no? Es como cuando alguien decimos que tiene tuberculosis y ya se sabe entonces cuál es el germen que le está causando, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Si no nos especifican cuál, nosotros podemos asumir que es el más común, ¿no? Que es la forma más común de tuberculosis, ¿no? Muy bien. Y ahora, el enunciado que recoge que la distribución de las medias muestrales tomadas se acerca a una distribución normal, a medida que aumenta el tamaño de muestra aleatoria, lo podemos encontrar en cómo se llama esta norma, ¿no? Que nosotros aprovechamos y entonces cuando tenemos a partir de una cierta cantidad de datos, de una cierta cantidad de encuestados, de historias clínicas de casos, como que nosotros podemos aproximarnos a hacer algunas interpretaciones, hacer algunos cálculos. Entonces ya podemos, a partir de esa cantidad de datos, comenzar a probar si tendrá normalidad o no tendrá normalidad para poder hacer nuestras pruebas paramétricas, ¿no? Y entonces también como que nos sopla cuántos casos debemos tener como mínimo, ¿no? Quiero estudiar pacientes que tienen, por así decirlo, vólvulo de sigmoides. ¿Cuántos casos necesito como mínimo de vólvulo de sigmoides? Entonces el teorema de límite central me dice cuántos necesito. Quiero estudiar angina de Prince-Metal en cardiología. ¿Cuántos casos como mínimo necesito para poder comenzar a hacer estudios en esto, ¿no? Según algunas clasificaciones dicen 30, otras clasificaciones dicen a partir de 50, ¿no? Pero todo esto basado en una norma, en una ley, en un principio que se conoce como el teorema de límite central, el teorema del límite central. Entonces, no cometan errores, no cometan errores. Los criterios de Bradford y Hill son para causalidad, son para causalidad. El teorema del límite central, como su nombre lo dice, está relacionado con una medida de tendencia central, ¿no? Con una medida de tendencia central, con la distribución de los datos bajo la campana de Gauss, ¿no? Que tengan esa forma normal.
Entonces, a partir de cierta cantidad de datos, mientras yo consiga más y más y más datos, cada vez que consigo más datos, se va aproximando más a la curva normal, se va aproximando de por sí más a la curva normal. Entonces, llega el momento en el que yo ya puedo asumir de que mis datos tienen esa distribución normal. Y eso sería todo lo que les quería compartir. El examen no va a ser tan sencillo como la vez pasada, por favor, estudien.